Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos y amigas de Tiro al Blanco. La semana que acaba de transcurrir se caracterizó por dos hechos internacionales importantes con relación a las tendencias globales en términos ambientales. Uno es una declaración conjunta de una serie de países europeos alrededor de la responsabilidad individual en la degradación ambiental y los cursos que lleva el planeta, y el otro fue un llamado a un cambio de ética del comportamiento de la sociedad frente al medio ambiente, hecho por un conjunto de 17 credos religiosos muy distintos y que a veces incluso han estado con profundos debates y hasta confrontaciones. La realidad es que establecer que la culpa de los fenómenos ambientales la tienen los individuos constituye un esfuerzo por derivar un problema generado por un modelo de producción, por una forma de apropiarse de los recursos naturales y de los bienes producidos por la transformación de la naturaleza a través del trabajo, que obedecen a la visión política organizada de los estados nacionales y a las reglas del sistema en que han venido operando y cargarla a la ética de los individuos. Si bien es cierto que parte del esfuerzo ambiental en todo el planeta debe ir dedicado a que los individuos, la familia, los pequeños grupos asuman responsabilidades para aportar menos al problema ambiental, con la economía de recursos, con tratar de escapar del consumismo, con poder promover iniciativas de carácter ambientales, la verdad es que el grave problema, por ejemplo, del cambio climático, de los factores de contaminación acumulada en los suelos, los mares y en el aire, de los procesos de degradación de la base de recursos, de la pérdida de biodiversidad, tienen que ver con un proceso económico donde lo más importante son las ganancias del capital y la forma en que éste se apropia, que generar verdaderas soluciones a problemas de la humanidad, que satisfacer las necesidades y demandas de las diversas poblaciones que quedan entrampadas en un sistema que, independientemente de sus conductas, conduce de manera continua a la degradación. Y esto es importante porque ese debate se ha traído muchas veces a la República Dominicana. Y cada vez que una figura pública, un dirigente político, un dirigente empresarial y a veces hasta activistas gremiales y activistas ambientales no pueden establecer la diferencia entre el impacto de estas conductas individuales y la necesidad de ajustar estas conductas individuales a procesos ambientalmente pertinentes y lo que está predeterminado, marcado, impuesto por un modelo socioeconómico en el cual los individuos, en tanto individuos, tienen muy poco que hacer y solo pueden modificar esto desde procesos que lo unifiquen y los unifiquen en la resistencia. Por eso, la mayor acción, la más importante, la más efectiva acción de los individuos como tales implica en dejar de actuar individualmente, en trabajar de manera colectiva, asumir y evaluar de manera colectiva las causas de los factores que están degradando su medio ambiente, que están impactando en su salud y enfrentar las causas primarias. Esto lleva a que necesariamente la ética ambiental pasa por la negación de los modelos económicos, de la base de sustentación teórico-filosófica de
la forma en que se produce y los objetivos con los que se produce ahora. Es imposible, por lo tanto, ser ciudadanos ambientales eficientes con una acción que defienda la supervivencia de la humanidad y que reconozca los derechos de la naturaleza, los derechos de los seres vivos, los derechos del paisaje, los derechos de ríos y de otras entidades, sin reclamar los propios derechos que les corresponden e intentar, desde la resistencia, transformar a las sociedades. Esa es la conclusión fundamental a la que ha llegado el movimiento camañista en sus tesis sobre medio ambiente, que terminan vinculando el problema de la superación de la degradación ambiental a la superación de los factores que la causan, sin negar el hecho de que las acciones individuales son importantes, son necesarias y que los procesos de educación ambiental deben crear en cada ámbito pertinencia de cada una de las intervenciones, un sentido de pertenecer a un espacio, un sentido de pertenencia que a la vez implica el hecho de que transformar la sociedad es imposible sin una transformación propia de los individuos, pero esto solo ocurre en la confrontación social colectiva que cuestiona el modelo sobre el que se ha estado operando. República Dominicana, por ejemplo, tiene procesos que desde el mismo momento del inicio de su historia la han marcado. Con la llegada de los europeos, de los descubridores, que terminan apropiándose de la base de recursos y explotando la fuerza laboral que encuentran aquí. ¿Y qué producían? Lo hacían para extraer oro o para exportar materia prima, y exportaban oro, exportaban materia prima, dejando y acumulando un proceso de degradación ambiental que encarecía los procesos. Es decir, las riquezas que eran extraídas desde nuestro territorio y la forma en que se explotó a los pobladores de la zona y el modelo económico que se impuso, produjo que las riquezas se exportaban y la pobreza se quedaba, se concentraba y se acumulaba, produciendo que el enriquecimiento de aquellas sociedades fuera simultáneo con el empobrecimiento de las nuestras. Y ese es el grave problema ambiental, que en la producción continua de riqueza de la humanidad, cada vez más intensa, cada vez más amplia, cada vez más profunda, ha implicado también una distribución desigual de las riquezas y de la pobreza que se genera en el mismo proceso. Pero de eso seguiremos hablando en otro momento. Cuidado.